Abigail se frotó los ojos cansados y se reclinó en la silla. El monitor que tenía delante estaba repleto de columnas de datos. Un nuevo proyecto para la empresa farmacéutica requería especial atención. Miró el reloj de la esquina de la pantalla. Eran las 9 de la noche. De la cocina salía el aroma de la carne asada. Mitchell estaba cocinando su característico filete. Hacía 3 años que habían comprado su casa de 2 plantas en los suburbios de Boston. Mitchell había insistido en ese barrio en particular porque en él vivía gente adinerada, sus clientes potenciales. Abigail recordaba a su marido hablando con confianza de los posibles clientes. Cariño, mis clientes tienen que sentirse cómodos. No irán a un barrio desfavorecido. Ella estaba de acuerdo. Al fin y al cabo, el barrio era realmente encantador, con césped cuidado y calles tranquilas. Abigail se levantó de detrás del ordenador y se estiró. Su despacho estaba en la primera planta, con vistas a un pequeño jardín. Las hojas de otoño se arremolinaban lentamente en el aire, posándose sobre el césped inmaculadamente recortado. Mitchell había insistido en contratar a un jardinero. Deberíamos tenerlo todo como la gente, no discutió Abigail, aunque a veces deseaba poder ocuparse ella misma de la jardinería. Abby, la cena está casi lista. La voz de su marido la devolvió a la realidad. Mientras bajaba las escaleras, le oyó hablar por teléfono. Sí, claro, mañana a las 10. No, es una cosa muy rara. Te aseguro que merece la pena. Mitchell colgó el teléfono y sonrió a su mujer. Llevaba puesto su delantal favorito de un famoso diseñador. Una pequeña debilidad, como él decía. Alto, esbelto, con ligeras canas en las sienes. Parecía impecable a sus 42 años. ¿Un cliente importante?, preguntó Abigail, sacando platos de la taquilla. Muy importante. Mañana le enseño un juego de comedor del siglo XVIII. Si todo sale bien, será una gran ganga. Mitchell colocó con cuidado los filetes en los platos. ¿Cómo va tu proyecto? Desafiante. Hay que estructurar los datos de los ensayos clínicos de los últimos 5 años. Muchas incoherencias. Va a ser una faena. Abigail se sirvió un vaso de vino tinto. Se sentaron a cenar en la espaciosa cocina-comedor. A Mitchell le encantaba la buena presentación. Incluso una simple comida casera en su casa parecía un restaurante. Aprendí de los clientes, bromeaba, pero Abigail sabía que formaba parte de su naturaleza buscar la belleza y la perfección en todo. Mamá llamó hoy, dijo Mitchell despreocupadamente. Preguntó si íbamos a venir a comer el domingo. Abigail asintió. Los almuerzos dominicales en casa de Sandra eran una tradición que nadie se atrevía a romper. Su suegra vivía en una vieja mansión en el centro de la ciudad, rodeada del arte que había coleccionado durante toda su vida. Dile que vamos para allá. Hornearé su tarta de limón favorita. Abigail se llevó a la boca un trozo de filete perfectamente cocinado. Después de cenar, se instalaron en el salón como de costumbre. Mitchell hojeaba catálogos de subastas, tomando notas en su cuaderno. Abigail se acomodó en su sillón favorito con su portátil. El proyecto no la dejaba irse ni por la noche. ¿Sabes?, dijo Mitchell de repente sin apartar los ojos del catálogo. A veces pienso en lo afortunados que somos. Tenemos todo lo que podríamos soñar. Abigail miró a su marido. En 12 años de matrimonio había aprendido a entender sus estados de ánimo. Ahora estaba contento, anticipando el trato de mañana, disfrutando de una velada acogedora. Sí, somos muy afortunados, respondió ella volviendo a su trabajo. En aquel momento no se le ocurrió lo frágil que iba a resultar su bienestar. A las 11 subieron al dormitorio. Mitchell volvió a mirar el teléfono, un hábito adquirido tras años de tratar con clientes exigentes. Abigail se acomodó con un libro. Siempre leía antes de acostarse. Le ayudaba a olvidarse del trabajo. Su dormitorio, como el resto de la casa, estaba amueblado con buen gusto.
Mitchell había insistido en una cama antigua del siglo XIX y mesillas de noche. Es una inversión, había dicho, pero Abigail sabía que le gustaba vivir entre cosas bonitas. Antes de irse a la cama, Abigail miraba el despertador. Tenía programada una importante videoconferencia a las 8 de la mañana con sus colegas de la oficina europea. Mitchell ya se estaba durmiendo. Mañana le esperaba un gran día. La mansión de Sandra Evans estaba situada en el distrito histórico de Boston. Había heredado la casa de estilo victoriano de sus padres, profesores de historia del arte. Aquí, entre muebles y cuadros antiguos, transcurrió la infancia de Mitchell, y aquí se celebraban todas las fiestas familiares. Abigail aparcó el coche delante de la casa. Mitchell había salido por la mañana para enseñarle a un cliente algún objeto raro. Había prometido reunirse con ella para comer un poco más tarde. Cogió una cesta de tarta de limón del maletero y subió los escalones de la puerta principal. La puerta la abrió la propia Sandra, una mujer alta y esbelta, de postura aristocrática y mirada penetrante. Llevaba el pelo plateado peinado con elegancia y al cuello le brillaba su camafeo favorito, regalo de su difunto marido. «Abigail, querida, ¿estás sola hoy?». Sandra abrazó a su cuñada y Abigail percibió el familiar aroma del perfume francés. «Mitchell vendrá más tarde, tiene una reunión importante con un cliente». Abigail entró en el espacioso salón donde todo respiraba historia. Muebles antiguos, alfombras persas, una colección de porcelana detrás de un cristal. Cada pieza tenía una historia. «Ah, esos eternos clientes suyos». Sandra se acomodó con elegancia en una silla. «Me alegro de que siguiera mis pasos, pero a veces creo que se obsesiona demasiado con su trabajo». Abigail tomó asiento en el sofá tapizado en seda del color del vino Borgoña. «Eso es cierto, pero fuiste tú quien le inculcó el amor por el arte». Sandra sonrió con nostalgia. «Recuerdo que de pequeño podía pasarse horas mirando las exposiciones del museo donde yo trabajaba. Hacía tantas preguntas. ¿De dónde venía esto? ¿A quién pertenecía? ¿Por qué era valioso?». Acomodó la servilleta sobre la mesa. «Por cierto, ¿sabe que mañana tengo una reunión del patronato del museo? Discutiremos la nueva exposición». De la cocina llegaba el aroma de un asado. La ama de llaves de Sandra, la señora Green, llevaba más de 15 años preparando la comida de los domingos. «¿Cómo va tu trabajo, querida?». Sandra siempre se había interesado mucho por los asuntos de su cuñada. «Mitchell me ha dicho que tienes un proyecto importante». «Sí, trabajo con datos de nuevos fármacos. Hay mucha información que organizar». Se sorprendió Abigail pensando que su suegra era probablemente la única persona, aparte de sus colegas, con la que podía hablar de su trabajo. Su conversación se vio interrumpida por el sonido de la puerta al abrirse. Mitchell apareció, radiante y complacido. «Mamá, Abby, siento llegar tarde. El trato se ha cerrado. Hijo, ya lo sabes, la comida del domingo es sagrada». Sandra podía oír el suave reproche en su voz. Lo sé, lo sé». Mitchell besó a su madre en la mejilla. «Pero ese auricular no podía faltar. Por cierto, mamá, no te lo vas a creer, es obra del mismo artesano cuyo aparador está en casa de los Carlson». Sandra se animó. La familia Carlson se contaba entre sus amigos íntimos, y la conversación derivó suavemente hacia un debate sobre la sociedad local. Abigail escuchó en silencio mientras su suegra relataba los últimos acontecimientos en su círculo, el compromiso de la hija del banquero de Thompson, el acto benéfico para la galería de la ciudad, la nueva colección del matrimonio Brandon. Durante el almuerzo, Sandra recordó cómo conoció al padre de Mitchell. Enseñaba historia del arte en la universidad. «Recuerdo la primera vez que le vi en una conferencia sobre el barroco francés. Tan entusiasta, tan apasionado con lo que hacía». Abigail notó que Mitchell escuchaba estas historias, con orgullo y una ligera tristeza. Su padre había muerto hacía 10 años,
dejando a su hijo no solo amor por el arte, sino también amplias conexiones en el mundo de los coleccionistas. Después de comer, se trasladaron a la biblioteca. Sandra estaba mostrando una nueva adquisición, una rara edición del siglo XVIII. Mitchell estudió la encuadernación con interés, hablando de pasada de ejemplares similares que había encontrado en su consulta. Por cierto, cariño, Sandra se dirigió a Abigail. ¿Puedes ayudarme con el ordenador? Últimamente no funciona muy bien. Mientras Abigail jugueteaba con los ajustes del portátil de su suegra, Mitchell se enzarzaba en una apasionada discusión con su madre sobre la próxima subasta benéfica. Abigail no pudo evitar fijarse en lo parecidos que eran madre e hijo, la misma pasión por la belleza, los mismos ademanes, incluso los gestos. El día avanzaba lentamente hacia el atardecer. Sandra insistió en que probaran la tarta de limón de Abigail. Desde luego tienes talento, querida. Ya sabes, mi madre siempre lo decía, una buena anfitriona debe ser capaz de hacer algo especial. Ya en el coche de camino a casa, Mitchell comentó: «Mamá está preciosa, ¿verdad? A su edad mucha gente se jubila y ella sigue tan activa como siempre». Abigail asintió con la cabeza. Sandra era realmente una mujer asombrosa, fuerte, poderosa, pero capaz de crear una atmósfera de confort y calidez a su alrededor. Gracias a ella, las comidas de los domingos se habían convertido en algo más que una tradición familiar. La primavera se adelantó este año. Abigail trabajaba en su despacho con la ventana abierta. El aire fresco la ayudaba a concentrarse. La voz de Mitchell volvió a llegar desde el piso de abajo, hablando por teléfono por tercera vez aquella mañana mientras se retiraba al jardín. «No, eso está descartado. Ahora no es un buen momento. Hablemos de ello cuando nos veamos», oyó trozos de frases. Mitchell estaba inusualmente callado, algo que nunca había hecho antes. En los últimos 15 días se había dado cuenta de que su marido pasaba más tiempo al teléfono. Solía pasarse horas hablando de negocios delante de ella, orgulloso de cada compra o venta exitosa. Ahora se iba cada vez más a otra habitación o al jardín. Aquella tarde, Mitchell llegó tarde, de nuevo reunido con un cliente. Abigail decidió ordenar su escritorio en el estudio, donde se amontonaban un montón de catálogos y documentos. Cuando estaba a punto de terminar, se le cayó accidentalmente la carpeta. Se le había caído un billete de avión. ¡Qué extraño! Su marido nunca había mencionado ningún viaje próximo. Esa noche cenaron tarde. Mitchell parecía cansado, pero en cierto modo entusiasmado. «Siento el retraso, cariño. El cliente es muy exigente. He tenido que trastear». «¿Vas a volar a algún sitio?», preguntó Abigail como de paso, mientras dejaba la ensalada en el suelo. Mitchell se quedó helado un segundo. «Oh, ¿te refieres al billete? Sí, puede que tenga que volar a Chicago. Allí hay una colección interesante. Aún no estoy seguro de si volaré o no». Antes, siempre había discutido los próximos viajes con ella, planeado, consultado. Ahora se limitaba a constatar un hecho. A la mañana siguiente, cuando Abigail bajó a la cocina, oyó a Mitchell hablando por teléfono. «Sí, mamá está bien. No, no hace falta que la llames. Lo solucionaré yo mismo». Estaba hablando con alguien sobre Sandra. Pero, ¿por qué le pidió que no la llamara? En el desayuno, Mitchell estaba distraído, apenas tocaba su comida. Cuando Abigail le preguntó cómo se sentía Sandra, respondió vagamente: «Está bien, solo que ahora tiene mucho trabajo». Esa noche, Abigail se quedó hasta tarde en el trabajo. Había que prestar atención a un nuevo proyecto. Hacia las 9, pasó por delante del restaurante favorito de Mitchell y vio su coche en el aparcamiento. Qué raro. Había dicho que trabajaría hasta tarde en casa. El viernes, Mitchell faltó a la tradicional noche de juegos de mesa con amigos por primera vez en todos sus años de matrimonio. «Lo siento, amor. Reunión urgente con un posible comprador. Ya sabes cómo es». Nunca antes había antepuesto el trabajo a sus tradiciones.
El sábado por la mañana, ella escuchó otra conversación. Tenemos que encontrar una manera, sí, una cantidad importante de dinero. Tendremos que pensar en algo. Mitchell hablaba con voz apagada desde su despacho. Por la noche les invitaron a cenar a casa de un amigo. Mitchell, normalmente tan atento a los detalles en la conversación, se confundió varias veces sobre los nombres de objetos de arte que supuestamente había adquirido recientemente. Frank, un viejo amigo, llegó a bromear. «Te estás volviendo loco, viejo amigo. Antes podías hablar durante horas de cualquier baratija». El domingo, Mitchell canceló abruptamente un tradicional almuerzo en casa de su madre, alegando asuntos urgentes. «Mamá lo entenderá, ahora también tiene mucho trabajo», dijo con cierta precipitación. Durante la cena, ella le preguntó por sus planes para la semana siguiente. Mitchell respondió vagamente: «Muchas reuniones, muchas llamadas. Es ese tipo de periodo, tienes que estar alerta». Antes siempre había compartido detalles de su agenda. Por la noche, Abigail no pudo dormir durante mucho tiempo. Miraba a su marido dormido y pensaba en cuántas pequeñas cosas habían cambiado en su comportamiento últimamente. Cada detalle parecía insignificante por sí solo, pero juntos formaban una imagen vaga e inquietante. El lunes por la mañana, Mitchell se fue antes de lo habitual. Dejó una nota en su escritorio: «Reunión importante fuera de la ciudad. Volveré tarde». Antes siempre llamaba para avisar de sus planes. La semana laboral empezó como de costumbre. Abigail estaba inmersa en el análisis de los nuevos datos cuando apareció en su pantalla una notificación del banco. Un gran cargo en su cuenta. Parpadeó, incapaz de creer lo que veía. $150,000, casi todos sus ahorros combinados. Su primer impulso fue llamar a Mitchell, pero se contuvo. En sus 12 años de matrimonio, se habían impuesto la norma de no retirar grandes sumas sin discutirlo. Abigail decidió esperar a la noche y hablar en persona. Mitchell llegó tarde a casa cuando ella ya estaba preparando la cena. Parecía inusualmente agitado, ajustándose la corbata de vez en cuando, un gesto que delataba su tensión. «Cariño, tenemos que hablar». Se sentó a la mesa de la cocina, tamborileando con los dedos sobre la encimera. «Hoy he sacado dinero de nuestra cuenta. Sé que debería haberlo hablado antes, pero todo ocurrió muy rápido». Abigail removió la salsa en silencio, esperando a que continuara. «Verás, a mamá le han diagnosticado un grave problema de salud. Necesita cirugía de urgencia y tratamiento a largo plazo. No quería preocupar a nadie, especialmente a ti. Sabe lo ocupado que estás con tu proyecto. ¿Por qué no me lo dijo ella misma? Nos hemos visto recientemente». Abigail trató de hablar con calma, aunque sus entrañas se apretaron. «Ya conoces a mamá. No le gusta mostrar debilidad. Además, hay una buena clínica privada que puede ayudarla. Pero exigen un pago por adelantado». Mitchell sacó unos papeles de su maletín. «Toma, hoy he hecho el contrato». Abigail echó un vistazo a los papeles. Un contrato sanitario estándar. Por alguna razón, le recordó la reciente conversación telefónica de Mitchell en la que había pedido a alguien que no llamara a su madre. «¿Y el seguro?» «Sandra tiene un seguro estupendo». Puso un plato de cena delante de su marido. «Es un tratamiento experimental. No lo cubre el seguro». Mitchell apenas tocó su comida. «Mira, sé que debería haber hablado de esto contigo, pero cuando se trata de la salud de mamá...» Abigail se sentó frente a su marido. Algo en su historia no cuadraba. Sandra siempre había sido brutalmente sincera con ella sobre los temas de salud. ¿Por qué ahora optaba por ocultar un problema tan grave? «¿Cuándo empieza el tratamiento?», preguntó, intentando captar la reacción de su marido. «En un futuro próximo. Todavía no hemos fijado una fecha exacta, hay que hacer más pruebas». Mitchell se levantó de la mesa. «Lo siento, cariño, pero tengo que hacer unas llamadas importantes». Subió a su despacho, dejando la cena sin terminar. Abigail se quedó en la cocina, revisando el contrato. Todo parecía correcto.
el logotipo de una clínica conocida, las firmas, los sellos. Pero entonces, ¿por qué la voz interior insistía insistentemente en que algo iba mal? La tarde transcurrió en un extraño silencio. Mitchell trabajaba en su despacho y Abigail intentaba concentrarse en su proyecto, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la cancelación de la mañana. 150,000, una suma enorme que llevaban años ahorrando. Antes de irse a la cama, Mitchell comentó despreocupadamente: «No lo hablemos todavía con nuestros amigos. Mamá es muy sensible con estos temas». Abigail dio muchas vueltas en la cama durante la noche. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones de las últimas semanas, extrañas llamadas telefónicas y las inexplicables ausencias de su marido. Miró a Mitchell, que dormía. Su rostro parecía tenso en sueños, con una profunda arruga entre las cejas. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se dio cuenta de que Mitchell se había dejado el maletín en el pasillo. Algo tintineaba dentro, como unas llaves. ¿Pero de qué? Todas las llaves de la casa y del coche estaban guardadas en un tablero especial en la cocina. «¡Te has olvidado el maletín!», gritó a su marido, que ya estaba entrando en el coche. Mitchell volvió a por el maletín casi corriendo, como si temiera que ella mirara dentro. «Gracias, cariño. Casi me dejo todos los papeles importantes en casa». Era imposible que Abigail pudiera concentrarse en el trabajo. Los números y gráficos de la pantalla se desdibujaban ante sus ojos. La compañera de Rachel se dio cuenta de su estado y le propuso ir a comer juntas. La pequeña cafetería cercana a la oficina no estaba abarrotada. Rachel hablaba de sus próximas vacaciones. Iba a hacer un crucero por el Caribe. «Sabes, he reservado a través de Royal Cruises. Ahora tienen grandes descuentos en los viajes de mayo». Abigail la sintió distraída hasta que oyó el nombre de la compañía de viajes. Era el logotipo que había visto en uno de los sobres del despacho de Mitchell hacía un par de días. Después de comer, de vuelta en su puesto de trabajo, abrió la página web de la compañía de cruceros. Le temblaban los dedos al introducir su dirección de correo electrónico, la misma que Mitchell y ella utilizaban para viajar juntos. El sistema mostraba una reserva activa, un crucero de 2 semanas por el Caribe. Camarote de lujo, 2 personas. Las fechas coincidían con el tratamiento previsto para Sandra. Abigail se quedó mirando la pantalla, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Aquella tarde había registrado minuciosamente el despacho de su marido mientras él estaba en una reunión con un cliente. En un cajón del escritorio encontró billetes de avión impresos y la confirmación de una reserva de hotel en Miami para la noche anterior al crucero. Todo para 2 personas. Al día siguiente, Abigail investigó un poco. Sabía el nombre de la clínica por el contrato, así que llamó identificándose como posible paciente. La recepcionista le explicó los servicios. La clínica no ofrecía ningún tratamiento experimental. El viernes, Mitchell dijo que viajaba a Chicago para pasar el fin de semana, aparentemente para ver una colección de antigüedades. Abigail le acompañó al coche y le dio un beso de despedida. Luego se sentó frente al ordenador y comprobó sus tarjetas de crédito. Desde hacía 3 meses, cargos regulares en el restaurante Azur, a las afueras de la ciudad. Las facturas son siempre para 2 personas. Reservas todos los jueves. Joyas de la boutique de joyería, los días que Mitchell hablaba de reunirse con clientes. El sábado fue a ese restaurante. La recepcionista era charlatana. Sí, el señor Evans es un habitual. Siempre consigue una mesa junto a la ventana. Sí, su acompañante es muy atractiva. Rubia alta, parece ser instructora de fitness. De vuelta en casa, Abigail revisó metódicamente todo el papeleo del despacho de su marido. El contrato con la clínica era falso. Lo cotejó con la muestra de la página web oficial del centro médico. Incluso el sello parecía diferente. El domingo, Mitchell regresó entusiasmado de un viaje de negocios. Habló de su inexistente colección,
Mostró fotos de muebles antiguos descargadas de Internet. Abigail escuchó, asintió, sirvió la cena. Por dentro, todo se entumeció. La semana siguiente pasó como un borrón. Mitchell se volvió aún más atento. Le trajo flores y le propuso ir a un restaurante. Abigail se negó amablemente, alegando trabajo. El jueves siguió a su marido. Su coche estaba aparcado en la puerta de un club deportivo. 20 minutos después, salió acompañado de una mujer alta y rubia. Subieron al coche de ella y se dirigieron a un restaurante conocido. Esa noche, Abigail encontró correspondencia en el teléfono de Mitchell con alguien llamada Savannah. Fotos, planes para un crucero, conversaciones sobre un futuro juntos. $150,000 iban a ser el capital inicial para una nueva vida. El viernes llegó un mensaje de la compañía de cruceros, un recordatorio de su próximo viaje. Abigail lo guardó, como todas las demás pruebas. Las guardó en una carpeta separada de su ordenador y les hizo una copia de seguridad. El fin de semana transcurrió al ritmo habitual. Mitchell trabajando en el papeleo, Abigail ocupándose de la casa. Hablaron del tiempo, de los planes para cenar, de las noticias. Hablaron de todo menos de dinero, de Sandra y de la próxima Bipuay. Abigail aparcó el coche delante de la mansión de su suegra el lunes por la mañana temprano. Mitchell estaba seguro de que estaba en el trabajo, tomándose tiempo libre por primera vez en meses. La carpeta de pruebas yacía en el asiento del copiloto. Sandra, como de costumbre, abrió ella misma la puerta. Llevaba un elegante vestido de la casa y una taza de té en las manos. «Abigail, ¿pasa algo? Tenemos que hablar». Abigail entró en la casa. El salón familiar, los muebles antiguos, el olor a flores frescas, era el mismo de siempre, pero hoy no ofrecía la comodidad habitual. «Por supuesto, cariño. Pareces preocupada». Sandra señaló una silla. «Señora Green, ¿podría traer más té, por favor?» Abigail sacó una carpeta, pero no tenía prisa por abrirla. «Sandra, dime, ¿cómo está tu salud?» «Gracias, estoy bien. Revisiones periódicas, yoga por las mañanas. Ya conoces mi régimen». La suegra miró detenidamente a su nuera. «¿Por qué lo preguntas?» «Ningún problema, ningún tratamiento especial». Abigail intentó hablar con calma. «¿De qué estás hablando?» Sandra dejó su taza a un lado. «¿Qué está pasando?» Abigail abrió en silencio la carpeta y empezó a colocar documentos sobre la mesa. Un contrato falsificado con la clínica, impresiones de extractos bancarios, fotos del restaurante, reservas de cruceros. Sandra miró los documentos y su rostro cambió. Sus labios se apretaron. Un pliegue familiar apareció entre sus cejas, el mismo pliegue que Mitchell tenía cuando estaba enfadado. $150,000, dijo Abigail en voz baja. Dijo que era para tu tratamiento. Sandra se levantó despacio y se acercó a la ventana. Durante varios minutos contempló el jardín en silencio. Cuando se volvió, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos delataban una profunda ira. «Cuéntamelo todo». Desde el principio, se sentó en su silla. Abigail empezó a contar sobre el extraño comportamiento de Mitchell, sobre las llamadas telefónicas, sobre el dinero, sobre Savannah, sobre el crucero. Sandra escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo cuando Abigail terminó, su padre también amaba la buena vida, pero nunca se rebajó a robar y mentir. Se levantó y se acercó a la antigua secretaria. Sacó el teléfono y marcó un número. «George, soy Sandra Evans». «Sí, hace tiempo. Escucha, necesito tu ayuda». Sandra pasó la siguiente hora haciendo llamadas. Hablaba con calma pero con firmeza. Abigail escuchaba los retazos de conversación. «Sí, mi hijo. Muy decepcionado. No recomendaría hacer negocios con él». Terminadas las llamadas, Sandra se volvió hacia su nuera. «Lo primero que hay que hacer es proteger el dinero que te queda. Tienes una cuenta separada». Abigail asintió.
Había guardado una cuenta personal de cuando trabajaba en su primer proyecto. Bien, Sandra sacó su cuaderno. Ahora escucha con atención. Aquí tienes los nombres de los abogados en los que confío. Llámalos hoy mismo. Anotó algunos nombres y números de teléfono. Y una cosa más. ¿Te importa si me quedo con estos documentos? Se acercaba el atardecer cuando terminaron de discutir los detalles. Sandra acompañó a su cuñada hasta la puerta. Sabes, Abigail, hiciste lo correcto viniendo a mí. Nunca he perdonado la traición, ni a mí misma ni a los demás. Ya en el coche, Abigail recibió un mensaje de su suegra. Prepárate para que cambien muchas cosas en los próximos días. Estoy orgullosa de tenerte como nuera. Sandra Evans siempre había considerado que el martes era el mejor día para las cosas importantes. Esta mañana se despertó antes de lo habitual, antes incluso de que la señora Green hubiera empezado a preparar el desayuno. Los papeles que Abigail había dejado estaban en un antiguo secreter de caoba, regalo de su difunto marido. Durante el desayuno, hojeó su cuaderno, un cuaderno encuadernado en piel y con bordes dorados. 30 años como conservadora del Museo de Arte Moderno le habían proporcionado no solo conocimientos, sino también contactos. Cada nombre que aparecía en la libreta formaba parte de una red de relaciones forjadas a lo largo de los años. La primera llamada que hizo fue a Robert Hendricks, propietario de 3 de las mayores galerías de antigüedades de la costa este. Robert, buenos días. Sí, hace tiempo. Escucha, tengo una conversación bastante delicada. No le contó todo, solo que su hijo estaba involucrado en una fea historia de dinero. Robert captó la indirecta. En su círculo, la reputación significaba más que los contratos. A continuación llamó a Margaret Blackwood, presidenta de la Sociedad de Coleccionistas. Cariño, ¿recuerdas aquella conversación sobre la confianza en nuestro negocio? Me temo que voy a tener que retirar mi recomendación sobre Mitchell. A mediodía, Sandra había hecho algunas llamadas más. Howard Pierce, cuya colección de relojes estaba considerada la mejor del estado. Eleanor Dunn, la viuda de un magnate textil que recientemente había decidido vender parte de la colección familiar. James Caulfield, director de una casa de subastas privada, la SRA. Green cambió 2 veces el té de la tetera. Sandra repasó metódicamente su lista de contactos, marcando cuidadosamente las llamadas que había hecho. No sentía ningún placer por lo que estaba ocurriendo, solo una fría determinación. Después de comer, llegó el primer mensaje. Robert Hendricks informaba de que había cancelado el trato previsto con Mitchell. Margaret fue la siguiente en llamar. 3 miembros de la Sociedad de Gestión Colectiva ya habían expresado sus dudas acerca de una mayor cooperación. Sandra recordaba a su marido enseñando al pequeño Mitchell a distinguir los objetos auténticos de las falsificaciones. Lo más importante en nuestro negocio es la reputación, le había dicho. Ahora su hijo había traicionado no solo a la familia, sino también esos principios. Por la noche, sacó viejos álbumes de fotos. Mitchell de niño, un chico serio de mirada atenta, sus primeros negocios exitosos, su boda con Abigail, la hermosa pareja con el jardín del museo como telón de fondo. ¿Dónde se habían perdido el momento en que el dinero pasó a ser para él más importante que el honor? A la mañana siguiente, Sandra llamó a su viejo amigo, el director de una revista de antigüedades. John, ¿recuerdas que me pediste un artículo sobre los principios éticos en el comercio del arte? Creo que ahora sería un buen momento. El miércoles por la tarde, la telaraña ya se había tejido. Varios clientes importantes habían pospuesto reuniones con Mitchell. 2 casas de subastas lo habían retirado de su lista de marchantes de confianza. La Sociedad de Coleccionistas le retiró recomendaciones. El jueves, Sandra quedó con Eleanor Dunn para comer. Hablaron de arte, de nuevas exposiciones, de transacciones recientes. No mencionaron el nombre de Mitchell, pero ambas mujeres se dieron cuenta de que su carrera en su círculo estaba llegando a su fin.
Abigail llamó por la tarde, con voz tranquila pero firme, para hablarles de la reunión con los abogados. Sandra escuchó, tomando notas en su cuaderno. El divorcio tenía que ser tan metódico como la destrucción de una reputación profesional. El viernes, Sandra visitó el Museo de Arte Moderno, por primera vez en días. Una joven conservadora le mostraba una nueva exposición. Hablaron de la procedencia de varios cuadros, y Sandra mencionó deliberadamente la importancia de comprobar las fuentes y la reputación de los vendedores. Al final de la semana, el círculo de contactos de Mitchell en el mundo de las antigüedades se había reducido considerablemente. Nadie hizo anuncios sonados, no hubo escándalos ni acusaciones, solo que las puertas que antes se le abrían empezaron a cerrarse una a una. El despacho de abogados estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Abigail subió a la tercera planta, donde la esperaba Martha Simmons, una de las mejores abogadas de derecho de familia que Sandra le había recomendado. El amplio despacho con vistas al parque de la ciudad propiciaba una conversación distendida. Martha, una mujer de unos 50 años y mirada perspicaz, examinaba los documentos que Abigail había reunido. «Tu suegra tenía razón. Tenemos que actuar con rapidez», anotó Martha en su cuaderno. «Primero, bloqueemos la posibilidad de nuevas retiradas de fondos de las cuentas». Después de la reunión, Abigail se dirigió a casa de Sandra. Habían acordado comer juntas los jueves. La señora Green había preparado su quiche favorita con salmón. Durante el almuerzo no solo hablaron de asuntos jurídicos, sino también de cosas corrientes. El trabajo de Abigail, una nueva exposición en el museo, una receta de tarta de limón. «Sabes», dijo Sandra, sirviendo té en tazas de porcelana antigua, «siempre he querido tener una hija. Ahora me doy cuenta de que tengo una». Aquella tarde Abigail regresó a su casa y a la de Mitchell. Continuó viviendo allí, fingiendo que nada había cambiado. Cocinaba la cena, hablaba del tiempo con su marido y escuchaba sus historias sobre reuniones de negocios. El fin de semana, ella y Sandra fueron a la casa de campo de Martha para discutir los detalles de nuevas acciones lejos de miradas indiscretas. Sandra había llevado una tarta casera, Abigail una carpeta con nuevos documentos. «Lo importante es tomarse su tiempo», dijo Martha mientras extendía los papeles sobre la mesa del patio. «Que parezca natural». Pasaron allí la tarde. Abigail se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Las dos mujeres fuertes que tenía a su lado le daban confianza. No solo hablaron de negocios, hablaron de libros, compartieron historias de vida, se rieron. La semana siguiente, Abigail empezó a trasladar sus pertenencias personales al piso que Sandra guardaba para los huéspedes. Lo hizo poco a poco, un par de blusas, libros favoritos, papeles. Mitchell, preocupado por los preparativos del crucero, no se dio cuenta de nada. Por las tardes, Sandra y él hablaban a menudo por teléfono. La suegra hablaba de la reacción de sus conocidos, de cómo las puertas a Mitchell en el mundo de las antigüedades se iban cerrando poco a poco. «Tendrías que haber visto la cara de Elinor Dunn cuando se enteró de la estafa del dinero», dijo Sandra con un toque de ironía. Inmediatamente canceló todas las transacciones con él. El miércoles quedaron con Martha en un pequeño café. La abogada había traído un borrador de la demanda de divorcio. Todo estaba listo, solo faltaba elegir el momento adecuado. Abigail siguió yendo a trabajar, llevando una vida normal, pero ahora tenía apoyo. Sandra y Martha estaban siempre en contacto. Crearon una sala de chat en grupo para comunicarse rápidamente. La llamaron Club de Lectura, por si Mitchell veía las notificaciones. Los fines de semana, Abigail iba a menudo a la mansión de su suegra. Cocinaban juntas, ordenaban viejos álbumes de fotos y hacían planes para el futuro. Sandra le enseñó su colección de antigüedades, compartiendo historias sobre cada objeto. «¿Sabes qué es lo más valioso de las antigüedades?», dijo, limpiando suavemente un jarrón antiguo. «Su autenticidad. Una falsificación puede ser bonita,
pero nunca tendrá valor real. Mitchell le preguntaba a veces por qué su mujer iba tan a menudo a casa de su madre. Abigail respondía que estaba preocupada por la salud de su suegra. Al fin y al cabo, él mismo había hablado de los problemas. No hizo más preguntas. Todos los jueves él, Sandra y Marta tenían una noche de chicas. Así era como parecía desde fuera. En realidad, discutían nuevos detalles del caso, preparaban documentos, planeaban los siguientes pasos. En el aeropuerto, Mitchell parecía inusualmente agitado. Abigail se ofreció a llevarlo. Los taxis son caros ahora y voy en esa dirección para una reunión. Él aceptó, sin sospechar que había gato encerrado. Cariño, solo son 3 semanas. Mitchell se ajustó habitualmente la corbata. Mamá debería tomarse bien los tratamientos. Los médicos dicen que el pronóstico es favorable. A su lado había una maleta nueva, comprada especialmente para este viaje, pensó, a escondidas de su mujer. Abigail sabía de la compra, había visto el cheque en su extracto bancario. En la sala de espera, una mujer alta y rubia con un chándal ajustado llamó su atención. Fingía estar absorta en su teléfono, pero de vez en cuando miraba en su dirección. Savannah Page era monitora de fitness y amante de su marido. Abigail la reconoció por las fotos del teléfono de Mitchell. «Es hora de que te registres». Abigail besó a su marido en la mejilla. «Llámame cuando cojas un vuelo». Mitchell se dirigió al mostrador de facturación. Savannah, tras esperar unos minutos, le siguió. Se cuidaron de fingir que no se conocían, pero Abigail notó que intercambiaban miradas rápidas. Ya en el coche, recibió un mensaje de Sandra. ¿Ha salido? A continuación llegó una foto. Mitchell y Savannah en la zona franca, ya sin esconderse. La foto había sido enviada por el hombre de Marta que los había estado vigilando en el aeropuerto. Esa noche, Mitchell llamó para decir que había tomado el vuelo y se había registrado en un hotel. El sonido del oleaje se oía de fondo. Él y Savannah ya estaban en Miami, en un hotel con vistas al océano. Al día siguiente estaba prevista la salida del transatlántico Caribbean Dream para un crucero de 2 semanas. Abigail vio el itinerario: Bahamas, Jamaica, Islas Caimán. Unas vacaciones de 5 estrellas con dinero supuestamente destinado al tratamiento médico de su suegra. Savannah colgó la primera foto en las redes sociales: una puesta de sol sobre el océano, una copa de champán, el pie de foto, empezando una nueva vida. Mitchell fue más cauto, apenas utilizaba las redes sociales. Abigail había visto los detalles de la reserva. Mitchell no escatimó en entretenimiento, tratamientos de spa, excursiones exclusivas, cenas en el restaurante del capitán. Por la noche, Abigail se reunió con Sandra. Estaban sentadas en la biblioteca de la mansión, mirando fotos del aeropuerto. «¿Sabes?», le dijo su suegra, «tiene unos 7 años menos que tú. Cree que ha cogido a la suerte por el rabo». Al día siguiente, el transatlántico partió para el crucero. Mitchell llamó por la noche, hablando de alguna clínica, de procedimientos, de médicos. Abigail escuchó sus mentiras mientras miraba una fotografía enviada por su informante. Mitchell y Savannah en cubierta, dando la bienvenida a la puesta de sol. Savannah continuó documentando su viaje en las redes sociales sin mostrar a Mitchell, pero insinuando romance y lujo. Fotos de comidas gourmet, cócteles, playas exóticas. Bajo una foto, escribió: «Por fin con alguien que se lo merece». Marta, mirando estas publicaciones, solo se rió. Pruebas perfectas para el tribunal. Lo recopilaron todo: fotos, publicaciones, registros de gastos. En la tarde del tercer día de crucero, Mitchell volvió a llamar. Hablaba de tratamientos inexistentes, de avances en el tratamiento de su madre. La música sonaba detrás de él. Era una noche caribeña en el transatlántico. Abigail mantuvo cortésmente la conversación.
No sabía que mientras disfrutaba de sus vacaciones, su carrera avanzaba lenta pero segura hacia el ocaso, que su madre estaba llamando a coleccionistas y galeristas, que su mujer estaba preparando los papeles del divorcio. Savannah publicó una nueva foto, en la playa de una isla con un costoso bañador. La vida no ha hecho más que empezar, rezaba el pie de foto. Sandra, al ver la foto, negó con la cabeza. Pobre chica, no tiene ni idea de lo que le espera. Mitchell volvió a casa bronceado y descansado. Abigail quedó con él para cenar. Todo como siempre, como si nada hubiera cambiado. Habló de los progresos del tratamiento, de la maravillosa clínica, de los atentos médicos. Mamá está mejorando. Los médicos dicen que los tratamientos han tenido un resultado excelente. Mitchell se puso la ensalada sin notar la mirada escéptica de su mujer. ¿Por qué no la visitamos mañana?, sugirió Abigail despreocupadamente. He hecho su tarta de limón favorita. Mitchell se atragantó con su vino. Necesita descansar, ya sabes. Los médicos recomendaron un mínimo de visitas. A la mañana siguiente fue a la oficina, una pequeña habitación en el centro de negocios donde recibía a los clientes. Regresó antes de lo habitual, sombrío y confuso. Abigail, que trabajaba desde casa, se dio cuenta de que consultaba nervioso su teléfono cada pocos minutos. Por la noche había sonado una llamada de Robert Hendricks. Un cliente importante cancelaba un importante acuerdo. Lo siento, Mitch, pero no estamos dispuestos a cooperar en este momento. La voz del auricular sonaba seca y oficial. Durante la cena, Mitchell guardó un silencio desacostumbrado. Abigail mantuvo una conversación informal. Le preguntó por el trabajo y le contó las novedades de su proyecto. Él respondió con una sola palabra, frunciendo cada vez más el ceño. Al día siguiente, Margaret Blackwood llamó. La sociedad de coleccionistas retiraba su recomendación. Mitchell se paseaba por el despacho, inseguro de lo que estaba ocurriendo. Abigail, trabajando en su ordenador, fingía estar completamente absorta en sus bases de datos. Todo esto es extraño, dijo por la noche. Corren algunos rumores, clientes que se echan atrás en los tratos. ¿Quizás deberíamos hablar con mamá? Abigail sugirió inocentemente. Tiene muchos contactos en el mundo del arte. Mitchell se sacudió como de un golpe. No la molestemos. Aún está débil por el tratamiento. El viernes intentó reunirse con Eleanor Dunn, que estaba a punto de vender parte de su colección. La secretaria le informó de que la SRA, Dunn, ya no estaba interesada en sus servicios. Por la tarde, Mitchell se quedó largo rato en su despacho llamando a clientes. Era inútil. Las puertas que antes se le abrían se cerraban una tras otra. Abigail entró a verle con una taza de té. ¿Va todo bien? Has estado algo tenso los últimos días. Sí, solo un pequeño problema de negocios, intentó sonreír. Nada serio. El sábado iban a comer a casa de Sandra, como de costumbre. Mitchell estaba agotado, pensando una excusa para cancelarlo. ¿Por qué no decimos que tienes mucho trabajo?, le sugirió a su mujer. Pero tú misma has dicho que mamá se está recuperando, se preguntó Abigail. ¿No deberíamos visitarla? Finalmente se refirió a una reunión urgente con un cliente. Abigail fue sola. Sandra y ella pasaron una tarde encantadora hablando de lo hábilmente que Mitchell se había atrapado a sí mismo con sus propias mentiras. Usando mi enfermedad como tapadera, Sandra sacudió la cabeza. ¿Cuándo se volvió tan estúpido? El domingo, Mitchell recibió una carta de la casa de subastas. Le retiraban de la lista de comerciantes acreditados. Rebuscó por toda la casa, intentando averiguar qué estaba pasando. ¿Vamos a casa de mamá?, Abigail sugirió de nuevo. ¿Ver cómo se siente después de su tratamiento? No, casi lo gritó. Quiero decir, necesita descansar. Habló por teléfono durante largo rato aquella tarde. Abigail pudo oír retazos de la conversación con Savannah. No entiendo lo que está pasando.
Todo se está desmoronando. Tenemos que esperar. El lunes fue a una reunión con su último gran cliente. Volvió una hora más tarde. La reunión se había cancelado. En su rostro se leía la desesperación de un hombre cuyo mundo empezaba a desmoronarse. Esa noche, Abigail le dijo: «Me alegro mucho de que tu madre esté mejor. Quizá deberíamos hacer una cena familiar para celebrar su recuperación». Mitchell se puso pálido. Me lo pensaré», murmuró, y se marchó corriendo a su despacho. De vuelta del crucero, Savannah no tenía prisa por volver al trabajo en el gimnasio. Bronceada y descansada, disfrutaba de su nueva condición de mujer de un hombre rico. Aunque no oficialmente, pero era solo cuestión de tiempo, pensó. En su restaurante favorito, el Côte d'Azur, hizo una reserva para 2. Mitchell llegó media hora tarde, con cara de ansiedad. Savannah dio un sorbo a su martini mientras hablaba de sus planes de abrir su propio gimnasio. «Cariño, le he echado el ojo a un local estupendo en el centro», le enseñó fotos en su teléfono. «Solo necesito hacer un pago inicial por el alquiler». Mitchell asintió distraído, comprobando los mensajes de vez en cuando. Otro cliente había cancelado una cita sin molestarse siquiera en explicárselo. «¿Me estás escuchando?» Savannah frunció el ceño. «Hablamos de esto en el crucero. Prometiste ayudar con el capital inicial». «Ahora no es un buen momento», se ajustó nerviosamente la corbata. «Un pequeño problema de negocios». Savannah se recostó en su silla. El crucero la había cambiado. 2 semanas de lujo le habían mostrado cómo podía ser la vida. Ahora volver a trabajar como simple instructora le parecía imposible. «Pero dijiste que el dinero no era un problema», bajó la voz. «Que después del divorcio empezaríamos una nueva vida». Mitchell arrugó la nariz. El divorcio parecía una empresa cada vez más difícil, sobre todo ahora que su reputación profesional se desmoronaba. Al día siguiente, Savannah le envió una lista de equipos para el futuro estudio. Mitchell no contestó. Estaba ocupado intentando salvar las relaciones con los últimos clientes que le quedaban. Aquella tarde se pasó por su despacho sin avisar. La recepcionista le informó con indiferencia de que el señor Evans había cancelado todas las citas del día. «Cariño, tenemos que hablar». Savannah marcó su número. «No puedo esperar eternamente. Necesito tranquilidad». Se reunieron en un pequeño café. Mitchell ya no podía permitirse restaurantes caros. Savannah parecía contrariada, ajustándose de vez en cuando su nuevo collar, regalo del crucero. «Verás, las cosas están muy difíciles ahora mismo». Mitchell parecía envejecido. «Los clientes se echan atrás en los tratos, la reputación está en peligro». «No me interesan tus problemas», replicó Savannah. «Prometiste ayudarme con mi negocio. ¿O crees que he perdido todo este tiempo para nada?» Una nota de acero apareció en su voz. Sacó su teléfono y mostró las fotos del crucero. «Sería una pena que tu mujer viera esto». Mitchell se puso pálido. «Tú no». «Depende de ti, cariño», sonrió Savannah. «Necesito 50,000 para el pago inicial del local. Estoy segura de que se te ocurrirá algo». Aquella tarde estaba sentada en su piso de alquiler, hojeando una revista de interiorismo. Tener su propio gimnasio era su sueño y no estaba dispuesta a renunciar a él. Su teléfono estaba en silencio. Mitchell no contestaba a los mensajes. Savannah frunció el ceño y abrió Instagram. Se aseguró de que Mitchell no estuviera visible, pero las indirectas eran lo bastante transparentes. Al día siguiente, le envió un mensaje a Mitchell, esperando respuesta para el fin de semana. Si no, tendré que buscar otras fuentes de financiación. Al final, añadió una foto del crucero, los dos al atardecer. La respuesta llegó 1 hora más tarde. «Dame tiempo, lo arreglaré todo». Savannah sonrió. Sabía lo que haría si Mitchell no encontraba el dinero. Después de todo, tenía toda una colección de fotos y mensajes comprometedores. También viejas conexiones en la prensa amarilla.
El viernes por la mañana, Mitchell encontró un nuevo número de Secular Chronicle sobre su mesa. En él aparecía un artículo con el pegadizo titular Amor sobre las olas y fotos del crucero. Savannah cumplió su promesa. El teléfono no paraba de sonar mientras los pocos clientes que le quedaban se apresuraban a repudiar cualquier relación con él. La reputación que había construido a lo largo de los años se desmoronaba como un castillo de naipes. Esa noche, Abigail, como si no hubiera pasado nada, le recordó su invitación a cenar en casa de Sandra. Mitchell intentó rechazarla, pero su mujer insistió. No hemos visto a tu madre desde su tratamiento. Tenemos que celebrar su recuperación. En la mansión de Sandra, todo era como siempre. Un servicio impecable, el aroma de las flores frescas, música tranquila, la SRA. Green sirvió un aperitivo. Mitchell frotaba nerviosamente su servilleta, evitando mirar a su madre. «Hijo», Sandra le puso delante la mismísima revista. «Explícame esto, por favor». Mitchell se puso pálido. En las páginas satinadas, su historia y la de Savannah estaban expuestas con todo lujo de detalles. Fotos personales, detalles del crucero, mención de una gran suma de dinero. Así que mientras yo estaba supuestamente en tratamiento, ¿tú te divertías en el Caribe? La voz de Sandra era tranquila, pero había un timbre de acero en ella. «Mamá, puedo explicarlo». Mitchell comenzó. «¿En serio?» Sandra sacó una carpeta. «¿Por qué no explicas al mismo tiempo el contrato falsificado con la clínica o los extractos bancarios?» Abigail observó la escena en silencio. Todas las cartas estaban echadas. Mentiras, engaño, traición. ¿Eres tú? Mitchell se volvió hacia su madre. Pusiste a los clientes en mi contra. Solo conté la verdad a mis amigos. Se encogió de hombros Sandra. Sobre cómo mi hijo utilizó mi nombre para encubrir su aventura, cómo robó los ahorros de la familia, cómo traicionó la confianza de su mujer. Mitchell se levantó de un salto. «No tenías derecho». «¿Derecho?» Sandra sonrió. «¿Tenías derecho a difamar mi nombre? ¿El nombre de tu padre? ¿Toda la reputación de la familia que pasamos años construyendo?» «Iba a retirarlo todo», murmuró. «Después de divorciarte de Abigail». Después del divorcio, Abigail alzó la voz por primera vez. «¿Incluso planeaste esto?» «Ahora escúchame con atención», se levantó Sandra. «Tu carrera en el mundo de las antigüedades está acabada. Ningún coleccionista que se precie volverá a hacer negocios contigo. Tu amante vendió tu historia a los tabloides. Tu mujer ha pedido el divorcio. ¿Y sabes qué? Te mereces todo esto». Mitchell se desplomó en su silla. «¿Qué se supone que tengo que hacer ahora?» «Ese ya no es mi problema», le cortó Sandra. «Te crié mejor de lo que te has convertido». Abigail colocó la demanda de divorcio sobre la mesa. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo el lunes». «Una cosa más», añadió Sandra. «No tienes que preocuparte por las llaves de la mansión. Cambié las cerraduras hace 15 días». Mitchell se quedó sentado, atónito. Su nueva vida, perfectamente planeada, se había desmoronado en una noche. Todo el poder, todas las conexiones, toda la influencia de la que había disfrutado no le pertenecían a él, sino a su madre, y ella acababa de robárselo todo. «La cena está servida», anunció la señora Green, trayendo una fuente con asado. «Gracias», asintió Sandra. «Mitchell ya se va». Martha Simmons colocó metódicamente los papeles sobre su escritorio. Petición de divorcio, extractos bancarios, pruebas de malversación de fondos conyugales, todo estaba listo para ser presentado ante el tribunal. «Sabes», dijo mirando a Abigail, «normalmente es difícil demostrar la mala fe del cónyuge en estos casos, pero tu caso es una excepción. Lo tenemos todo. La malversación del dinero compartido, la documentación del engaño y el testimonio de los testigos». Sandra, sentada junto a su cuñada, asintió satisfactoriamente.
Su testimonio sobre el contrato falsificado con la clínica iba a ser un elemento clave del caso. Mitchell recibió una carta de los abogados ese mismo día. Le habían bloqueado las tarjetas y denegado el acceso a sus cuentas conjuntas. Abigail, avisada de antemano, ya había transferido sus fondos a una cuenta separada. Intentó ponerse en contacto conmigo, relató Abigail durante una cena en casa de su suegra. Dijo que me lo explicaría todo, que encontraría la manera de recuperar el dinero. Me temo que eso no será fácil, se ajustó Sandra la servilleta, sobre todo después de que James Caulfield enviara información a todos los miembros de la Asociación de Anticuarios sobre su falta de escrúpulos. Savannah tampoco había perdido el tiempo. Tras la publicación de la Crónica Secular, concedió varias entrevistas más, ahora sobre cómo Mitchell le prometió una montaña de oro, pero resultó estar en bancarrota. Abigail se mudó al piso de invitados de Sandra. Pasaban las tardes ordenando viejos álbumes de fotos, comentando cómo no habían notado antes el cambio en Mitchell. «Sabes», dijo Sandra una vez, «siempre me he enorgullecido de juzgar bien el carácter. Pero mi propio hijo, aparentemente, el amor realmente es cegador». Martha informó que el proceso de divorcio sería rápido. Con todas las pruebas y testigos, el tribunal iba a ponerse del lado de Abigail. La cuestión de la división de bienes ni siquiera se planteó. Después del desfalco de los fondos comunes, a Mitchell no le quedaban argumentos. En el trabajo, Abigail estaba inmersa de lleno en su proyecto. Sus compañeros, enterados de la situación, la rodearon de apoyo. Sus jefes le ofrecieron un ascenso. Por fin se apreciaban sus dotes analíticas. Sandra, por su parte, realiza una labor benéfica. Organizó una gran exposición en el Museo de Arte Moderno, donde trabajaba como conservadora. A la inauguración asistieron todas las figuras importantes de su círculo y nadie mencionó siquiera el nombre de Mitchell. Una semana después de solicitar el divorcio, Abigail recibió una carta del antiguo cliente de Mitchell. El anciano coleccionista le ofrecía recuperar parte de la colección de su marido, los objetos que había comprado con el dinero que compartían. «Es una gran oportunidad», comentó Sandra. «Podríamos recuperar al menos parte de lo que gastamos». Mitchell intentó protestar, pero su abogado, tras revisar los documentos, le aconsejó que aceptara el trato. Era su única oportunidad de compensar el despilfarro de los fondos familiares. Esa noche, Abigail encontró en el correo una carta de Savannah. La antigua amante de Mitchell se disculpaba, no con ella, por supuesto, sino con Sandra. Escribía que no había sido consciente del dinero que gastaba. «Curioso», comentó Sandra al leer la carta. «Ahora que se ha dado cuenta de que no entra dinero, intenta mantener algunos contactos sociales». Martha dijo que la primera vista judicial estaba prevista para el mes que viene. Pero no me sorprendería que Mitchell llegara a un acuerdo. Su nuevo abogado es un hombre razonable. Abigail se afanó en buscar un lugar propio. Sandra insistió en que se quedara en el piso de invitados el tiempo que fuera necesario, pero ambas se dieron cuenta de que había llegado el momento de seguir adelante. «Siempre seguirá siendo un miembro de la familia», dijo Sandra mientras discutían las opciones de piso. «Ahora solo nuestra propia versión femenina de la familia». El nuevo piso de Abigail olía a pintura fresca y a flores. Sandra había insistido en decorar cada habitación con ramos. El pequeño pero luminoso piso de un dormitorio en un barrio tranquilo era el primer paso hacia una nueva vida. «Este lugar necesita estanterías», comentó Sandra mientras observaba el salón. «Tengo un precioso armario victoriano en mi garaje. Creo que encajaría perfectamente en este nicho». Mitchell no tenía muchas noticias. Se había trasladado a Chicago para intentar relacionarse con la sociedad de coleccionistas local. Pero los rumores se extendían rápidamente en su círculo y las puertas se resistían a abrirse. «Llamó ayer», contó Sandra durante su tradicional comida de los jueves. «Me pidió ayuda con una carta de recomendación. ¿Te lo puedes creer?»
Abigail negó con la cabeza. Desde el divorcio se había sumergido en el trabajo. Su proyecto estaba a punto de concluir y los resultados habían superado las expectativas. Sus jefes le insinuaban un nuevo puesto como jefa del departamento de análisis. Sandra, por su parte, había vuelto a una vida activa en la comunidad. Organizaba actos benéficos, comisariaba exposiciones y asesoraba a coleccionistas. Abigail y ella solían asistir juntas a actos culturales. Su nuera sustituía a su hijo en las reuniones sociales. «¿Sabes?», dijo Sandra una vez mientras servía té en sus tazas de porcelana favoritas, «nunca pensé que podría volver a empezar a mi edad. Pero tú me has demostrado que es posible». Se enteraron por conocidos comunes de que Mitchell estaba intentando dedicarse a la tasación de obras de arte en una pequeña galería. Seguía teniendo experiencia y conocimientos, pero su reputación estaba irremediablemente dañada. Resultó que, después de todo, Savannah había abierto su gimnasio y había encontrado otros inversores. En una entrevista concedida a un periódico local, no hizo mención alguna del pasado affair, presentándose como una decidida mujer de negocios. Abigail organizó su piso poco a poco. Sandra le ayudó con el mobiliario y la decoración, aportando elementos vintage al espacio moderno. La librería antigua encajaba a la perfección. Los fines de semana solían celebrar reuniones en la mansión de Sandra. Marta se convirtió en invitada habitual de estas veladas. La relación profesional se había convertido en una fuerte amistad. «Es curioso», comentó Marta en una ocasión, «normalmente después de un divorcio, suegra y nuera se separan para siempre. A ti te pasa al revés». Mitchell enviaba cartas de vez en cuando a su madre, casi siempre pidiéndole ayuda. Sandra las leía con una sonrisa triste y las guardaba en el cajón de su secretaria sin contestar. A finales de otoño, Abigail recibió un ascenso. En una cena de celebración para conmemorar la ocasión, Sandra hizo un brindis. «Por las mujeres que saben convertir la traición en victoria». A menudo hablaban de cómo habían cambiado sus vidas. Sandra confesó que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre, sin tener que defender la reputación de su hijo. Abigail se lanzó a trabajar en un nuevo proyecto, ahora como supervisora. Su capacidad analítica y su atención al detalle, las mismas cualidades que la habían ayudado a descubrir el engaño de su marido, eran más solicitadas que nunca. A través de conocidos comunes, se enteraron de que Mitchell aún había encontrado trabajo en una pequeña casa de subastas de Chicago. No era el tipo de puesto al que estaba acostumbrado, pero al menos había cierta estabilidad. «¿Sabes cuál es la mejor parte?», dijo Sandra un día, hojeando un álbum de fotos familiares. «No hemos perdido la familia, solo redefinimos su significado». Por la tarde, Boston se ahogaba en las luces de la iluminación navideña. Abigail estaba nerviosa. Hoy iba a hablarle a Sandra de Nathaniel Harrison, a quien había conocido hacía 2 meses en una conferencia sobre análisis de datos. Nathaniel trabajaba como profesor de matemáticas aplicadas en el MIT. Su amistad había comenzado con una discusión sobre algoritmos de Big Data y de alguna manera se había convertido en algo más. «Tengo una noticia», empezó Abigail cuando Sandra y ella se instalaron en la biblioteca para tomar el tradicional té de la tarde. Sandra escuchó atentamente la historia de Nathaniel, sobre su fascinación por los antiguos tratados matemáticos, cómo admiraba su trabajo, de cómo respetaba su pasado sin tratar de precipitar las cosas. «Invítale a cenar», dijo Sandra simplemente, «el próximo viernes». Nathaniel se presentó exactamente a la hora acordada, con un ramo de flores para la señora de la casa y una botella de vino de coleccionista. Sandra observó sus impecables modales y su genuino interés por los muebles antiguos del salón. «¿Es una cómoda de la época de la regencia?», preguntó examinando un mueble antiguo. «Magnífico trabajo, fíjese en las incrustaciones».
Durante la cena, la conversación fluyó suavemente de la tecnología moderna al arte, de las matemáticas a la filosofía. Nathaniel demostró ser un excelente conversador, erudito pero no arrogante. Las matemáticas y el arte tienen mucho en común. En ambos casos, buscamos la armonía en el caos. Sandra se fijó en la forma en que miraba a Abigail, con calidez y respeto, sin posesividad ni deseo de dominar, solo admiración genuina por una mujer inteligente. Después del postre, Nathaniel ayudó a la SRA, Green a recoger los platos a pesar de sus protestas. Mi madre me enseñó que a un hombre de verdad no le asustan las tareas domésticas, bromeó. Cuando se marchó, Sandra permaneció en silencio durante largo rato, mirando las flores que había traído. «Sabes», dijo finalmente, «me recuerda a mi George, igual de agudo, igual de real». En las semanas siguientes, Nathaniel se convirtió en un invitado frecuente en las cenas familiares. Ayudó a Sandra a ordenar su nueva tableta, instaló una aplicación para catalogar su colección y pasó horas hablando de historia del arte con ella. En Nochebuena, los tres decoraron la mansión de Sandra. Nathaniel colgó las guirnaldas y le contó la historia de las tradiciones navideñas. Sus conocimientos eran impresionantes, pero aún más impresionante era su capacidad para crear una atmósfera acogedora y cálida. «Hacía tiempo que no te veía tan feliz», comentó Sandra cuando Abigail y ella se quedaron solas. «Te entiende de verdad». En Nochevieja, Nathaniel les organizó una velada en el invernadero, música en directo, champán, una cena gourmet. Sandra lo observó ocuparse de Abigail, discreto pero atento. «Profesor Harrison», le dijo entonces, «me alegro de que haya entrado en nuestras vidas». Nathaniel la miró seriamente. «Señora Evans, me siento honrado de formar parte de su familia. Las dos sois mujeres increíbles». «El pasado no tiene poder sobre mí», dijo una vez Abigail mientras los tres estaban sentados en el jardín de Sandra. Nathaniel leía un antiguo tratado de matemáticas, ella trabajaba en un nuevo proyecto y Sandra tomaba notas en el catálogo de una próxima exposición. La señora Green sacó al jardín una bandeja con té y pastas frescas. La cálida brisa primaveral jugaba con las servilletas de la mesa. La vida continuaba y era hermosa.